Namaste, Dios le bendiga. Las personas que están comenzando un camino de crecimiento espiritual, para empezar a vivir de forma cierta espiritualmente, muchas veces tienen dudas de cómo actuar en su cotidianidad. Me explico. Una vida espiritual es aquella cuya conducta, cuyas reacciones ante situaciones, cuya forma de ver la vida se tienen que atener a alineamientos espirituales. Si tu conducta se tiene a alineamientos espirituales, si tu forma de reaccionar o de accionar en ciertas situaciones se atiene a alineamientos espirituales, si tu forma de ver la vida está dentro de alineamientos espirituales, pues tú eres una persona espiritual. ¿Ok? Mientras en la adopción de esos lineamientos espirituales para poder vivir correctamente espiritual, puede pasar mucho tiempo. Muchas personas cuando comienzan el camino y se dan cuenta que el camino es largo, muchas veces se encuentran en situaciones de vida y no saben evaluar cómo llevar algunas situaciones desde el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no han aprendido la totalidad de los lineamientos, de la forma de ser espiritual. Y las personas ante una situación, las personas que están en crecimiento espiritual se preguntan, ajá, ¿y cómo actúo? Hicieron esto, está sucediendo esto, me dijeron esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuál es la mejor forma? Espiritualmente, ¿cómo sería la mejor opción de reaccionar o de accionar? Entonces, todavía no se tiene conocimiento. ¿Cómo se soluciona esa disyuntiva de no saber en un momento dado cómo actuar en una situación? Muy sencillo. Uno tiene que actuar correctamente respetando sus roles de vida. Toda persona, dependiendo de su etapa de maduración, dependiendo de circunstancias de la vida, va asumiendo o va apareciendo en diferentes roles. Por ejemplo, un rol de un bebé, un rol de un niño, un rol de adolescente, un rol de estudiante, un rol de trabajador, un rol de novio, de novia, un rol de esposo, esposa, un rol de gerente, un rol de ciudadano, un rol de peatón, un rol de chofer, de automovilista. Todo en la vida se ciñe por roles. Y nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros roles y tenemos que llevarlos a cabo correctamente. Los roles, en las conductas, en los roles, vienen a ordenar la interacción humana. Igual que los lineamientos espirituales vienen a ordenar la interacción humana. Si uno, desde los roles, uno mantiene conductas acertadas en su entorno, de alguna manera estará actuando de forma espiritual. ¿Okay? Los roles no sustituyen la enseñanza espiritual porque hay situaciones de vida que se escapan de los roles y uno tiene que saber cómo actuar. ¿Okay? Las enseñanzas espirituales siempre son importantes. Pero mientras no se tengan a completitud o mientras no se tengan suficiente, uno se ciñe a los roles que nos tocan. Es un problema grave cuando una persona incumple con un rol. Cuando hay un incumplimiento de rol, siempre vienen problemas. ¿Okay? Un estudiante. El rol del estudiante corresponde a alguien que asiste a una institución educativa. Tiene que entrar a cierto horario, tiene que salir a cierto horario, tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que recibir clases, tiene que estudiar, tiene que hacer asignaciones. Y todas esas cosas, con respecto al profesor, y todas esas cosas comprenden la ejecución correcta del rol. ¿Qué pasa si un estudiante no estudia? Va a salir mal. Hay una consecuencia negativa. Y ahí lo único que pasó es que el estudiante se olvidó de respetar su rol. El rol de un padre. Un rol de un padre tiene que tratar de cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, darle manutención, darle cariño. ¿Okay? ¿Qué pasa si un padre abandona a sus hijos? Pues trae problemas. ¿Y qué es lo que pasó allí? El padre no respetó sus roles. ¿Qué pasa si el rol de un peatón no respeta las señales de tránsito? Y cruza los semáforos cuando le provoca? O cruza fuera de las esquinas porque así es más rápido. Pueden venir choques, pueden venir problemas, pueden venir lo que sea. Y esos problemas, lo que sea, vinieron simplemente porque la persona no cumplió con su rol de peatón. ¿Okay? El problema no es solo también
el de incumplir los roles, que ya es suficientemente grave. Repito, si uno se ciñe a los roles que uno tiene, los problemas son mínimos, mínimos. Si uno se sale de sus roles, definitivamente los problemas pueden ser todos. Pero no solo el incumplimiento, sino hay un problema grave también en la usurpación de roles. Cuando uno, más allá de sus roles, usurpa roles que no tocan, ahí los problemas son gigantescos. Imagínense, simplemente por decir un ejemplo sencillo, un adolescente que debe tener responsabilidades en su hogar, en su comunidad y en sí mismo. ¿Qué pasa si un adolescente pretende evadir las responsabilidades y se comporta como un niño? Un adolescente, usurpando el rol de un niño, va a traer problemas. ¿Ok? Porque no se va a desarrollar, porque va a ser un adolescente problema, porque los padres van a sufrir mucho y el único que está pasando es que el adolescente no es que no están cumpliendo con su rol, sino que está usurpando el rol de otro. ¿Qué pasa si un gerente, el rol del gerente es el de supervisar a los empleados, de darles lineamientos, de ver cómo se está haciendo el trabajo? ¿Qué pasa si el gerente, ¿sabes qué? No, yo no voy a supervisar nada, yo mejor me voy como empleado y empiezo a estar con ellos, a no supervisar, me convierto en más amigo de ellos que jefe? Ese rol de gerente lo está abandonando y está ocupando un rol de empleado. Un empleado con otro empleado no se supervisa. Entonces, el gerente infringe, usurpa un rol que no le toca, el trabajo va mal. ¿Qué pasaría si un peatón de repente olvida su rol y resulta que se pone a dirigir el tránsito? ¿Por qué le vino? Se pone a dirigir el tránsito y usurpa el rol de un fiscal de tránsito. Puede venir problema. ¿Por qué? Porque simplemente eso no es su rol. Ustedes pueden decir, sí, pero es necesario porque si hay un atasco en el tráfico, una persona puede empezar a dirigir el tráfico. Generalmente no da resultado. ¿Ok? A lo mejor pueden ser beneficiosos para uno, pero puede ser perjudicial para el otro, porque el peatón no tiene ese rol, no tiene la pericia, no tiene la experiencia, no tiene. ¿Ok? Por supuesto, si un chofer, si un automovilista infringe también sus roles y a lo mejor pasa el semáforo cuando está en rojo, puede causar un accidente grave. ¿Ok? O si el mismo automovilista, en cambio de circular por la carretera, por la vía, se pone a circular como un peatón, con el carro o con la moto sobre la acera. No le corresponde. El rol de ir en la acera es el rol de los peatones, no de las motos. ¿Ok? Entonces, un problema que puede ser muy complicado. Fíjense que estoy hablando y probablemente ustedes están dando vueltas en su cabeza todas las usurpaciones de roles que ustedes pueden ver en la cotidianidad. Todos los roles incumplidos que ustedes pueden ver a su alrededor. Nuestra sociedad moderna está llena de roles no honrados y de roles usurpados. ¿Okay? Es complicado. ¿Okay? Si nosotros, como seres humanos, no somos capaces de honrar los roles que nos tocan o los roles que asumimos, porque cuando buscamos trabajo nosotros estamos asumiendo voluntariamente un rol de empleado. Si nosotros no somos capaces de honrar los roles que asumimos, pues definitivamente la sociedad, el mundo no va por buen camino. Tal vez el respeto de los roles personales es algo que hay que enseñar desde muy pequeño. ¿Okay? Si tú elegiste hacer eso, tú lo tienes que cumplir. Eso es el trasfondo de algo que yo he conversado mucho y he escrito mucho sobre eso. Y es una de las primeras cosas, tal vez la más importante, que humanamente hay que enseñarle a un niño. Y es la responsabilidad. Si tú asumes
algo, y definitivamente es algo inclusive voluntario, pues tú tienes que tener la responsabilidad de asumirlo, ¿eh? Con las consecuencias que sea. Lo asumas como lo asumas, pero tienes que asumirlo, ¿ok? Cuando uno se compra un carro, uno tiene que asumir el rol de automovilista. Y el rol de automovilista va en cumplimiento de las leyes de tránsito, ¿ok? Si uno asume un rol de novio, de novia, tiene que asumir el rol. Porque si no se asume o se usurpan otros roles, pues va a traer problemas, ¿okay? Entonces, esta es la respuesta para muchas personas que están intentando ser espirituales y en un momento dado se encuentran en una situación donde no tienen argumentos espirituales todavía, donde no han aprendido muy bien qué hacer. La respuesta es sencilla. Ubícate en tu rol, verifica cuál es tu rol, define cuál es tu rol y actúa en función de tu rol. Eso siempre da el menor de los males. Esa siempre es la mejor opción. Dios les bendiga.